El viento soplaba con una fuerza casi sobrenatural mientras el coche subía la sinuosa carretera de la montaña. Cada curva revelaba un nuevo ángulo de las imponentes montañas cubiertas de nieve, pero el verdadero atractivo era el destino, el Hotel Overlook. Cuando el coche finalmente llegó a la entrada, el edificio parecía salido de otro mundo, con sus antiguas torres y muros de piedra que parecían susurrar historias de épocas pasadas. La familia Johnson estaba ansiosa por esta nueva oportunidad. El padre, Richard, había aceptado un trabajo como conserje de invierno, una oportunidad para empezar de nuevo y trabajar en su novela. Su esposa, Laura, y el pequeño Timmy estaban emocionados con la idea de pasar meses aislados en un lugar tan majestuoso y lleno de historia. Al entrar en el vestíbulo, fueron recibidos por el gerente, el señor Grady, un hombre con una presencia extraña y ojos profundos. Las pesadas cortinas y las antiguas arañas de luces daban al lugar un aire de grandeza decadente. Grady los condujo en un recorrido por el hotel, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. El aire parecía más frío dentro que fuera, y la sensación de ser observados era constante. «Este es el Salón Dorado», anunció Grady, abriendo unas puertas dobles para revelar un vasto salón de baile con brillantes candelabros y un escenario al fondo. Era muy popular en décadas pasadas. Muchos eventos memorables ocurrieron aquí. Mientras exploraban el hotel, Timmy corría de un lado a otro, encantado por la inmensidad del lugar. Pero pronto se detuvo, sus ojos fijos en un punto distante en el pasillo. «¿Quién es esa niña?», preguntó, señalando a un rincón oscuro. Richard y Laura miraron, pero no vieron a nadie. Grady sonrió, pero había algo inquietante en su sonrisa. «La imaginación de los niños es fascinante, ¿no es así?», dijo antes de continuar el recorrido. A medida que caía la noche, la familia se instaló en sus habitaciones. Las sombras se alargaban y el silencio del hotel se hacía más pesado. Richard se sentó en su escritorio, listo para comenzar su trabajo, mientras Laura preparaba a Timmy para dormir. Pero la sensación de que algo andaba mal nunca los abandonaba. La primera noche en el Overlook fue solo el comienzo. La segunda mañana en el Hotel Overlook comenzó con una calma inquietante. Richard se despertó con una sensación de inquietud, como si la misma estructura del hotel estuviera viva y observando. Bajó a la cocina, donde encontró a Laura preparando el desayuno. El aroma del café recién hecho parecía ser la única cosa normal en ese lugar. Timmy, por otro lado, estaba diferente. Sus ojos, normalmente llenos de curiosidad infantil, estaban oscuros y distantes. Susurró sobre sueños extraños y amigos invisibles, pero Laura lo atribuyó a la fértil imaginación de un niño en un nuevo entorno. Richard, sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que algo más siniestro estaba en juego. Mientras Richard intentaba concentrarse en su novela, el sonido de pasos resonaba por los pasillos vacíos. Se detuvo, levantándose para investigar, pero no encontró a nadie. El silencio que siguió era casi opresivo, y volvió a su escritorio, incapaz de escribir una sola palabra. Laura decidió explorar el hotel con Timmy, con la esperanza de distraerlo de sus pensamientos oscuros. Caminaron por los laberínticos pasillos, cada puerta cerrada parecía esconder antiguos secretos. Al pasar por la sala de juegos, Timmy se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en un tablero de ajedrez que no debería estar allí. «Yo no puse eso ahí», dijo Laura, tratando de mantener la calma. Timmy, sin embargo, se acercó lentamente, sus manos temblorosas al tocar las piezas. «Él quiere jugar», murmuró Timmy, sus ojos brillando con una extraña luz. En el vestíbulo, Richard encontró una vieja máquina de escribir. Se sentó, atraído por una fuerza invisible, y comenzó a escribir frenéticamente, las palabras apareciendo casi por sí solas. Cuando miró la página, sintió un escalofrío recorrer su espalda, frases inconexas, como un eco de voces perdidas en el tiempo, llenaban el papel como si hubieran salido de una película de terror. Mientras tanto, Laura y Timmy encontraron una puerta cerrada al final de un pasillo oscuro. Una vieja y oxidada llave colgaba de un clavo al lado. Con reticencia, Laura giró la llave, y la puerta se abrió con un largo y agonizante crujido. Dentro, una pequeña sala con espejos en todas las paredes los esperaba. Los reflejos parecían distorsionados, como si algo o alguien los estuviera observando. «No me gusta aquí», susurró Timmy, agarrando la mano de su madre. Laura sintió un escalofrío recorrer su piel. Algo estaba definitivamente mal en el Overlook,
y la sensación de ser vigilados nunca los abandonaba. La noche cayó de nuevo, trayendo consigo una oscuridad que parecía más densa y opresiva. El hotel, con sus sombras alargadas y susurros inaudibles, se preparaba para revelar sus secretos más aterradores. Las luces parpadeaban y los pasillos del Overlook parecían más largos y estrechos a medida que la familia Johnson se aventuraba por ellos. Cada paso resonaba como un tambor, golpeando en lo más profundo de sus almas. El aire estaba cargado de una energía opresiva, como si el mismo hotel estuviera respirando, esperando para revelar sus oscuros secretos. Richard sintió una atracción inexplicable por el sótano del hotel. Descendió las crujientes escaleras de madera, cada escalón parecía ceder bajo sus pies. El sótano era un laberinto de viejas calderas y tuberías oxidadas, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Al fondo, encontró una puerta de hierro con marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir de allí. Mientras tanto, Laura exploraba el segundo piso, donde las antiguas habitaciones de los huéspedes estaban cerradas. Al pasar por una de las habitaciones, oyó un sonido amortiguado, como si alguien estuviera llorando. Dudando, apoyó su oído en la puerta y oyó susurros, voces que imploraban ayuda. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. El sonido se detuvo abruptamente, dejándola con una sensación de desesperación y miedo. Timmy, guiado por una fuerza invisible, encontró una pequeña habitación escondida detrás de una pesada cortina. Dentro, había dibujos infantiles en las paredes, representando escenas de alegría que gradualmente se transformaban en grotescas pesadillas. En el centro de la habitación, un viejo juguete de cuerda comenzó a moverse solo, girando lentamente y tocando una siniestra melodía. Timmy sintió un escalofrío al darse cuenta de que los ojos del juguete lo seguían, observando cada uno de sus movimientos. Richard, en el sótano, encontró un viejo diario cubierto de polvo. Al abrirlo, leyó relatos perturbadores de antiguos empleados del hotel, describiendo visiones aterradoras y eventos inexplicables. Las últimas páginas estaban manchadas de sangre, con una sola frase escrita repetidamente: "El hotel consume a todos. No hay escape". Incapaz de resistir su curiosidad, Laura forzó la entrada de otra habitación. Dentro, encontró una vieja fotografía en blanco y negro de una fiesta de gala, los rostros de los invitados distorsionados en expresiones de agonía. En la esquina de la habitación, un antiguo espejo reflejaba algo que no estaba allí, una figura oscura que parecía moverse por sí sola. Los secretos del Overlook comenzaban a revelarse, y la familia Johnson estaba cada vez más envuelta en la red de misterios del hotel. La sensación de ser observados, de estar a merced de fuerzas más allá de su comprensión, se hacía más intensa a cada momento. Las paredes del hotel parecían cerrarse a su alrededor, como si el mismo edificio estuviera conspirando para mantenerlos allí para siempre. La atmósfera en el Hotel Overlook comenzó a cambiar perceptiblemente, como si la misma esencia del lugar se estuviera filtrando en la mente de los Johnson. Richard, que una vez era un hombre equilibrado y sereno, comenzó a mostrar signos de comportamiento errático. Pasaba horas escribiendo frenéticamente, las páginas acumulándose en montones desordenados. Laura, preocupada, intentó hablar con él, pero sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera mirando a través de ella, a algo mucho más allá. Laura, a su vez, sentía la energía del hotel enredándose a su alrededor. Pesadillas perturbadoras la atormentaban cada noche, sueños en los que vagaba por los oscuros pasillos, perseguida por sombras sin rostro. Al despertar, podía jurar que aún sentía la presencia de esas entidades al acecho, observándola con intenciones siniestras. Timmy, inocente y vulnerable, comenzó a hablar con nuevos amigos que solo él podía ver. Laura escuchaba a su hijo susurrar solo en su habitación, sus conversaciones cada vez más perturbadoras. Mencionaba nombres que ella nunca había oído antes, historias de niños que habían vivido y muerto allí, víctimas del mal que impregnaba el hotel. Una tarde, mientras Laura estaba en la biblioteca tratando de encontrar algo de lógica en las historias que había descubierto, encontró un viejo libro de registros del hotel. Sus páginas estaban llenas de relatos de huéspedes que se habían vuelto locos, desapariciones misteriosas y tragedias que atormentaban el lugar. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que todos los relatos tenían un patrón, la influencia maléfica del hotel sobre aquellos que se atrevían a quedarse allí. Richard, cada vez más consumido por sus visiones, comenzó a oír voces que lo incitaban a la violencia. Se veía reflejado en los espejos, no como el hombre que era, sino como una versión distorsionada y maligna de sí mismo.
Las voces susurraban secretos, promesas de poder y gloria si cedía a la oscuridad que habitaba el Overlook. Una noche, mientras Laura preparaba la cena, oyó un estruendo proveniente del sótano. Bajó corriendo, solo para encontrar a Richard de pie, murmurando incoherencias mientras sostenía un viejo hacha oxidada. Sus ojos estaban salvajes, y el aura a su alrededor era de pura maldad. No la reconoció, o si lo hizo, eligió ignorarla, perdido en su propio mundo de delirios. La tensión entre ellos aumentaba cada día, el hotel alimentándose de su miedo y desesperación. Las paredes parecían susurrar, los pasillos se alargaban en laberintos imposibles, y la sensación de estar al borde de un abismo oscuro se volvía insoportable. Laura sabía que tenía que encontrar una manera de liberar a su familia de la influencia maléfica del Overlook, pero el tiempo se estaba agotando, y el hotel tenía planes propios para todos ellos. La niebla de la locura que envolvía el Hotel Overlook comenzó a materializarse de forma más palpable. Laura se despertó en medio de la noche, jadeando, sintiendo una presencia a su lado en la cama. Se giró lentamente, y para su horror, vio una figura espectral de una mujer de época, con ropas antiguas y una mirada vacía que parecía atravesarla. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció, dejando solo un eco de risas distorsionadas. Richard, inmerso en su trabajo, fue atormentado por visiones vívidas de fiestas extravagantes. Se veía caminando por los salones del hotel, ahora transformados en escenas de celebraciones decadentes de los años 20. Los invitados, elegantemente vestidos, levantaban copas hacia él, sus rostros contorsionándose en máscaras grotescas cuando sonreían. La música, inicialmente melodiosa, se convertía en una cacofonía insoportable, cada nota perforando su mente. Timmy comenzó a dibujar compulsivamente, sus garabatos infantiles transformándose en representaciones sombrías del hotel y sus habitantes espectrales. Dibujaba rostros atormentados y escenas de violencia con detalles perturbadores, como si estuviera presenciando eventos pasados. Laura, al ver los dibujos, sintió un miedo creciente. Timmy estaba capturando algo que trascendía el tiempo, algo que el hotel quería que ellos vieran antes de convertirse en parte de él. En un día particularmente sombrío, Laura decidió explorar el ático, un lugar que había evitado hasta entonces. Subió las crujientes escaleras, su corazón acelerado, y encontró baúles llenos de antigüedades y pertenencias olvidadas. Entre ellos, un viejo álbum de fotos llamó su atención. Al hojearlo, encontró imágenes de fiestas antiguas, las mismas que Richard había descrito en sus delirios. Lo más perturbador, sin embargo, fue ver a Richard en una de las fotos, vestido con ropas de la época, sonriendo entre los invitados. ¿Cómo era posible? Mientras absorbía esta revelación, Timmy apareció a su lado, sus ojos abiertos de miedo. «Ellos están aquí», susurró, señalando a la sombra que se movía en las paredes del ático. Laura vio figuras indistintas, como espectros atrapados entre mundos, sus movimientos lentos y dolorosos. Sintió una mano fría tocar su hombro y giró, pero no había nadie allí. La tensión en el hotel se intensificaba. Richard comenzó a tener episodios de ausencia, desapareciendo durante horas, solo para ser encontrado en partes desconocidas del hotel, murmurando sobre terminar el trabajo. Laura sabía que ya no podía ignorar las señales. El Overlook estaba vivo, alimentándose de sus almas, trayendo el pasado al presente de una manera siniestra e ineludible. Cada visión, cada aparición fantasmagórica, era un recordatorio de que el hotel tenía un terrible dominio sobre ellos. Las líneas entre la realidad y la pesadilla se estaban desdibujando, y la verdadera naturaleza del Overlook apenas comenzaba a revelarse. La atmósfera en el Hotel Overlook era densa, casi tangible. Richard, que una vez buscaba inspiración para su novela, ahora estaba consumido por una obsesión febril. Pasaba noches enteras escribiendo, pero cuando Laura miraba sus páginas, solo encontraba la repetición incesante de una sola frase: «El hotel consume a todos. No hay escape». La cordura de Richard se estaba desvaneciendo, como arena deslizándose entre sus dedos. Laura, luchando por mantener a la familia unida, se dio cuenta de que el hotel estaba ganando terreno en su batalla contra ellos. Las visiones se volvieron más frecuentes, más aterradoras. Cada esquina que doblaba, sentía la presencia de algo maligno, como si los mismos pasillos la estuvieran guiando a un destino inevitable. Timmy, sensible a las fuerzas sobrenaturales del hotel, comenzó a tener ataques de pánico. Hablaba de pasillos interminables, puertas que se abrían a la nada y un hombre siniestro con un hacha, a quien veía reflejado en las ventanas.
Laura intentaba consolarlo, pero sabía que estaba perdiendo la batalla contra las sombras que se infiltraban en la mente de su hijo. Una noche, la situación alcanzó un punto de ruptura. Richard desapareció de nuevo, y Laura, presa del desespero, decidió buscarlo. Armada con una linterna, descendió a las profundidades del hotel. Los pasillos parecían más largos, las sombras más densas. Oía risas resonando en las paredes, risas que se transformaban en gritos de agonía. Laura encontró a Richard en el salón de baile, rodeado de figuras etéreas que bailaban al son de una música infernal. Él estaba en el centro, sus ojos vidriosos y una sonrisa maníaca en el rostro. «Ellos me están mostrando el camino», dijo él, su voz cargada de una calma perturbadora. «El hotel quiere que termine el trabajo». Laura trató de devolverlo a la realidad, pero Richard estaba fuera de su alcance. Sintió una mano fría agarrar su brazo y vio la figura de un camarero espectral sonriéndole, sus dientes amarillos y podridos. «Tú también debes quedarte», susurró él, su aliento oliendo a muerte. Huyó del salón, su corazón latiendo descontroladamente, y encontró a Timmy escondido en un armario, llorando. «Él viene», sollozaba, sus ojos abiertos de terror. «Papá viene». Richard, ahora completamente consumido por la locura, los cazaba por los pasillos. Sus pasos resonaban como un tambor de guerra, cada golpe en la madera un presagio de lo que estaba por venir. Laura sabía que no había escapatoria. El hotel había reclamado a Richard, y estaba a punto de devorarlos a todos. La locura del Overlook se esparcía como una plaga, y la oscuridad que se acercaba prometía ser implacable. El viento aullaba afuera, los árboles doblándose bajo su fuerza, mientras que dentro del Hotel Overlook, la verdadera tormenta apenas comenzaba. Richard recorría los pasillos con un propósito siniestro, sus ojos brillando con una furia que no era completamente suya. Cada golpe en las paredes y puertas resonaba como un presagio de muerte. Laura y Timmy, aterrorizados, se escondían en una de las habitaciones del segundo piso. Laura cerró la puerta con llave y empujó muebles para bloquearla, pero sabía que nada de eso sería suficiente para detener a Richard. Podía oír sus pasos acercándose, lentos y deliberados, como si saboreara el miedo que emanaba de cada poro de ella y su hijo. «Tenemos que salir de aquí», susurró Laura, sosteniendo a Timmy cerca de sí. El niño temblaba, pero sus ojos mostraban una determinación que Laura no había visto antes. «Mamá, hay una salida», dijo él, señalando una pequeña puerta de servicio que ella no había notado antes. Laura empujó la puerta, revelando un pasillo estrecho y mal iluminado que parecía serpentear por el interior del hotel. Tomó la mano de Timmy y comenzó a correr, sintiendo la presencia de Richard acercándose con cada segundo. El pasillo parecía interminable, las luces parpadeando y sombras danzando en las paredes, creando formas de pesadilla. De repente, una mano surgió de las sombras, agarrando el tobillo de Laura. Ella gritó, pateando desesperadamente hasta que la mano la soltó, pero no antes de dejar una marca fría en su piel. Continuaron corriendo, oyendo los gritos de Richard resonando detrás de ellos, cada vez más cerca. Surgieron en el vestíbulo principal, donde las visiones fantasmagóricas de las fiestas pasadas estaban en pleno apogeo. Los invitados espectrales bailaban y reían, pero sus rostros eran máscaras de dolor y desesperación. Laura y Timmy intentaron atravesar la multitud espectral, pero cada figura que tocaban parecía intentar arrastrarlos a la danza macabra. Finalmente, llegaron a la entrada del hotel, pero las puertas estaban cerradas con llave y trancadas, como si el mismo Overlook se negara a dejarlos partir. Richard apareció detrás de ellos, sus ojos brillando bajo la tenue luz. «Vengan, familia, únanse a mí», dijo, su voz cargada de una gélida locura. Laura vio una ventana cercana, y en un acto desesperado, tomó una silla y la arrojó contra el vidrio. El vidrio se hizo añicos, y ella empujó a Timmy hacia afuera, desesperada por salvar a su hijo. Sintió el frío mordaz de la noche montañosa, pero eso era un alivio comparado con la opresiva oscuridad del hotel. El alma de Laura fue consumida por el hotel con un solo golpe de Richard, y sus últimas palabras fueron: «Dejen ir a mi hijo, y yo serviré a sus propósitos por siempre». Como si en un momento de perturbadora aceptación, reconociera el poder del hotel sobre las mentes de sus visitantes. Pero ya era demasiado tarde, quisiera o no, ahora era parte de una historia aterradora. Mientras Timmy corría por la nieve, oyó los gritos de Richard y los susurros de las entidades del Overlook, prometiendo que escapar era inútil. Corrió con todas sus fuerzas,
decidido a escapar del mal que dominaba el hotel. La noche de terror en el Overlook estaba lejos de terminar, y la oscuridad parecía extenderse infinitamente delante de él. El frío de la noche montañosa mordía la piel de Timmy mientras corría por la nieve profunda, cada paso una lucha contra el viento cortante. El Hotel Overlook permanecía detrás de él, una silueta amenazante contra el cielo estrellado, pero su influencia maligna parecía extenderse mucho más allá de sus muros. Los gritos de Richard aún resonaban en la mente de Timmy, mezclados con los susurros de las entidades que parecían perseguirlo. La nieve hacía más lenta la huida, y sentía que sus fuerzas se desvanecían. Timmy estaba exhausto, pero no podía detenerse. No mientras sintiera la presencia de Richard, transformado por la locura, acercándose. «Mamá, no puedo correr más», gimió Timmy, cayendo de rodillas en la nieve. Cuando miró hacia atrás, vio que estaba solo. No se había dado cuenta de que su madre no estaba con él. Timmy estaba seguro de que sentía a alguien corriendo con él, y en un momento de desesperación y dolor, se desmayó por el frío, la extenuación y el miedo. El espíritu de Laura lo levantó, el desespero y las fuerzas malignas alimentando su fuerza. «Aguanta, Timmy. Ya casi estamos», susurró, sabiendo que no tenía idea de dónde podría ser allí. El único pensamiento que la impulsaba era traer de vuelta a su hijo al hotel. Timmy se acurrucó en una esquina, sus ojos abiertos de miedo. Vio a Richard acercarse a él y, como si intentara justificarse, dijo que nadie podía escapar del Overlook, ni siquiera los niños. Solo necesitaba terminar este trabajo, y luego podría disfrutar de las bellezas del hotel. Habría niños que podrían ser amigos de Timmy, y con un parpadeo de ojos, aparecieron varios niños en la habitación, a veces sonriendo, a veces sangrando, pero repitiendo incansablemente que no había razón para huir. El Overlook ahora sería el hogar de Timmy, y tenían muchas cosas que hacer juntos. Laura ahora sabía que él tenía razón. No había escapatoria. El Overlook no dejaría escapar a su presa tan fácilmente. Intentó pensar en un plan, cualquier cosa para ganar tiempo, pero sin darse cuenta, ahora sostenía el cuerpo sin vida de Timmy en sus manos. Sonreía y lloraba, sin saber exactamente lo que estaba pasando. Ahora ella y su hijo estarían juntos para siempre, trabajando en el hotel. El espíritu de Laura se colocó entre Richard y Timmy, las lágrimas fantasmales corriendo por su rostro. Sabía lo que tenía que hacer, pero no quería que Timmy lo hiciera. Comenzó a decir: «Richard, te amamos. Por favor, vuelve a nosotros». En un momento de cordura, Richard, sin entender lo que estaba pasando, miró a su alrededor y vio los cuerpos sin vida de Laura y Timmy en el suelo, con mucha sangre a su alrededor, y al mismo tiempo, figuras fantasmales caminando hacia él. ¿Estaba volviéndose loco? Pero sin tiempo para tratar de entender lo que estaba pasando, comenzó a correr, y Timmy apareció ahora frente a él, consumido por las instrucciones macabras de los niños espectrales a su alrededor. Sin que Laura pudiera impedirlo, Timmy reunió a su familia de un solo golpe. Ahora el cuerpo de Richard yacía sin vida en el suelo, con mucha sangre a su alrededor. Por un momento, los ojos de Richard parecieron aclararse, un destello de cordura regresando. Pero entonces, el hotel reclamó su dominio final. Con un grito animal, se lanzó, y el mundo de la familia Johnson se convirtió en una cacofonía de terror y dolor. Y el Overlook, con su insaciable apetito, esperaba pacientemente a sus próximas víctimas. Las montañas guardarían el secreto, mientras el hotel continuaba alimentándose de las almas inocentes que se atrevieran a cruzar su camino. El gerente, el señor Grady, llegó a la mañana siguiente, como si el hotel lo hubiera llamado. Limpió los restos que ahora dejaban al hotel lejos de su belleza y grandeza, agregó a la familia Johnson al diario macabro de víctimas del hotel y comenzó a buscar una nueva familia para ser los conserjes de invierno en Overlook. Durante el invierno, no había huéspedes debido a su ubicación remota y los frecuentes deslizamientos de nieve. Este era el escenario perfecto para ocultar los verdaderos acontecimientos en Overlook. Este tributo anual aseguraba que durante las otras estaciones del año, el hotel estuviera siempre lleno de huéspedes, apareciera en los periódicos por su excelencia y grandeza, y nunca perdiera su estatus como el mejor hotel de la ciudad. Personas de todo el mundo venían a hospedarse en Overlook, sin tener idea de las atrocidades que ocurrían durante el invierno sangriento. El señor Grady formaba parte de este pacto y era responsable de reclutar familias para alimentar el insaciable deseo del Overlook y limpiar el desorden que dejaban. El hotel consume a todos.
No hay escape. Si disfrutaste de esta escalofriante historia y quieres escuchar más relatos terroríficos que te mantendrán despierto por la noche, suscríbete a nuestro canal. Todos los días traemos nuevas historias sombrías, misterios sobrenaturales y finales perturbadores que te mantendrán al borde de tu asiento. No te pierdas nuestros próximos vídeos, haz clic en la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes del terror. Ven a descubrir los secretos más oscuros y enfrenta tus miedos más profundos con nosotros. Hasta la próxima, si te atreves.